Buena cabro, hoy les vamos a presentar todo sobre las... Protein. O sea, no todo, pero su estructura y sus puentes. Pero, bueno. Así que empezamos con la primera, ¿no? La estructura primaria. ¿Qué es? Es el nivel estructural básico de una proteína. Esta está determinada por el número de aminoácidos presentes en la cadena proteica y el orden en que estos están enlazados, por lo que el cambio de un solo aminoácido puede dar origen a una secuencia anormal. Existen 20 aminoácidos diferentes, en el cual el número de estructuras probables es dado por las variaciones de repetición. Una proteína está formada por unos 80 a 300 aminoácidos. Se forma entonces el esqueleto o cadena principal. Vamos a ir con la estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas se refiere al plegamiento regular local entre residuos aminoácidicos cercanos de la cadena polipeptídica. Y esto se debe a la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos carboxilo y amino de los carbonos. Los modelos más frecuentes de estructura secundaria son la hélice alfa y la conformación beta o lámina plegada beta. La hélice alfa se forma al enrollarse helicoidalmente la cadena peptídica sobre sí misma, mientras que la lámina plegada beta se forma por la disposición de varias hebras beta. La estructura secundaria es importante porque determina la forma tridimensional de la proteína y por lo tanto su función. Así es, y aunque ha sido un desafío en la biología molecular poder predecir una estructura 3D de una proteína a partir de la secuencia 1D, la estructura secundaria es un paso muy importante en este proceso. Bueno, cabros, yo les voy a explicar qué cuestión es la estructura terciaria. Se le denomina estructura terciaria a la estructura tridimensional general de un polipéptido, el cual está generado principalmente por las interacciones entre los grupos R, sí, como el equipo de Rocket, de los aminoácidos, que conforman los protein. Ahora, ¿qué son los grupos R? Bueno, son en sí interacciones que contribuyen a la estructura terciaria. Por ejemplo, están los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos, las interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión de London. Básicamente, aquellos que conforman toda la gama de enlaces no covalentes. También existen interacciones hidrofóbicas que son importantes para la estructura terciaria, ya que los aminoácidos con grupos R no polares hidrofóbicos se agrupan juntos en el interior de la proteína, dejando los aminoácidos hidrofílicos en el exterior para que interactúen con las moléculas de agua. Por último, existe un tipo de enlace shiny covalente que puede contribuir a la estructura terciaria, los puentes de disulfuro, los cuales son mucho más fuertes que otros tipos de enlaces y actúan como una especie de clip o pestillo para mantener las partes del polipéptido bien juntito. Pero de esto les hablará más a detalle mi pana. Estructura cuaternaria de la proteína. Con estructura cuaternaria de la proteína nos referimos a la organización tridimensional de múltiples unidades de proteínas que se unen entre sí para formar una proteína funcional más grande. Profe, no entendí bien la definición. Mira, déjame te explico de manera más sencilla. Imagínate que las proteínas son como las piezas de un rompecabezas. Y cada unidad sería la pieza individual de este rompecabezas. Y la estructura cuaternaria sería el cómo cada pieza encaja y se entrelaza entre sí para formar así una imagen completa. Además, las unidades de proteínas pueden ser idénticas o diferentes. Y se mantienen unidas mediante enlaces químicos, enlaces iónicos, enlaces de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. ¿Cuál es la importancia de estas interacciones entre sus unidades? Bueno, son importantes para mantener la estructura y función de la proteína completa. Profe, ¿y cuál es la importancia de la estructura cuaternaria de la proteína? Bueno, la importancia de la estructura cuaternaria de la proteína es que puede influir en la función de la proteína, básicamente. Por ejemplo, digamos que algunas proteínas necesitan varias subunidades para unirse y formar así un sitio activo, donde ahí ocurren las reacciones químicas específicas. O otro ejemplo sería proteínas que pueden tener subunidades diferentes para desempeñar así roles específicos dependiendo de la función de la proteína. Entonces, ahora vamos a explicar la segunda fase de esta presentación video. Porque al principio explicamos lo que son las estructuras y todo lo que tiene que ver eso de la proteína, que ya está totalmente explicado y totalmente aprendido, supongo, por parte de la audiencia. Pero ahora viene la segunda parte, que son la parte de los puentes. Los puentes es algo tipo, es como un puente, eso donde uno camina, pasan autos, es un puente. Entonces, pero en la proteína son diferentes. Un puente es como una cosa, una conexión de una proteína en su misma cadena para mantenerse. Esa es la explicación básica.
Pero ahora vamos a explicar muy bien lo que son los puentes. Aquí adelante. Ahora, ¿qué son los puentes de hidrógeno? Son enlaces intermoleculares que se establecen entre el hidrógeno y átomos electronegativos, o sea, que atraen electrones, como por ejemplo el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. La función de estos enlaces es comunicar entre distintas moléculas, como también conectar diferentes zonas de una misma molécula, o sea, son los responsables de mantener la estructura de las proteínas. Como dato curioso, este puente está presente en la formación de estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas. Y entonces, ahora los puentes salinos. Los puentes salinos son enlaces electrostáticos entre grupos cargados opuestamente de aminoácidos. Estos puentes pueden formarse entre grupos aminos y carboxilos ionizados y son muchísimo más fuertes que los puentes de hidrógeno, ya que son debiluchos al lado de los salinos. Los puentes salinos pueden estabilizar la estructura de la proteína y ayudar a mantener la forma tridimensional. Son excelentes en eso. Además, los puentes salinos son muy importantes en la interacción entre diferentes cadenas polipeptídicas en las estructuras cuaternarias de las proteínas. Es interesante cómo las estructuras secundarias de las proteínas, como la hélice alfa y la lámina plegada beta, pueden influir también en la formación de puentes salinos. Y la estructura de las proteínas es muy compleja y fascinante. Y los puentes salinos solo son una parte muy pequeña de ella. Puente disulfuro. ¿Qué es un puente disulfuro? Es un enlace químico covalente entre dos estructuras que tienen grupos sulfhidrilos. Profe, ¿me podría hacer un esquema para entenderlo mejor? Sí, querido estudiante. Digamos que tengo dos moléculas de sulfhidrilo que pasan por un proceso químico que le llamaremos oxidación. La oxidación le quita un hidrógeno a cada sulfhidrilo, quedando solo un sulfuro en cada molécula. No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Lo siento. Estos dos sulfuros que están en cada molécula se unen creando un puente que une estas dos moléculas. Lo que acabo de representar aquí es un puente disulfuro intercatenario que generalmente pasa en proteínas, o sea, cadenas polipépticas. Pero digamos que tengo una molécula con dos sulfhidrilos que mediante la oxidación, igual como pasó anteriormente, se pierden los hidrógenos y los sulfuros se unen formando un puente disulfuro intracatenario. Esto se encuentra en la estructura terciaria y cuaternaria de la proteína. La desnaturalización. ¿Qué es? Es la pérdida de las estructuras secundarias, terciarias y o cuaternarias. Esto resulta en la pérdida de la función biológica asociada a la proteína afectada. Es importante decir que la inestabilidad de un solo puente de hidrógeno esencial puede desnaturalizar una proteína. La desnaturalización puede suceder por distintos factores, ya sea por cambios químicos de pH o de temperatura, siendo ejemplos de desnaturalización un huevo frito, ya que pasó la clara de ser transparente a blanca. Y bueno, chiquillos, eso es todo. Muchas gracias por ver el video y por prestar atención. Con mi grupo nos despedimos. Chao, chao. Tripalowski, Karbastosovki, Adidas Krasovki. Tripalowski, Tripalowski.